Bienvenidos a Psicología y Orientación. Soy la doctora Odalia Llerena, psicóloga que hoy estará conversando con ustedes acerca de la ansiedad y los mecanismos que podemos utilizar para evitar que este estado se adueñe de nosotros en determinados momentos, ante determinados conflictos y nos produzca daño a nuestro bienestar psicológico. Primeramente, debo afirmar que la ansiedad es un estado que suele percibirse como una incertidumbre, una zozobra, un malestar que nos hace estar como a la espera de situaciones que de producirse pues nos harán sentir un determinado disconfort. La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo que lo poseemos todos los seres humanos. Como mecanismo adaptativo es buena, es funcional, es normal, forma parte de los estados de alerta que nos permiten enfrentar los distintos peligros que pueden presentarse a lo largo de nuestras actividades cotidianas. Mejora nuestro rendimiento en determinados momentos, constituye una capacidad de anticipación, una capacidad de respuesta ante los estímulos. Es precisamente la ansiedad como parte de nuestros mecanismos de alerta las que nos permite tomar las medidas necesarias en momentos de peligro, nos permite huir, nos permite atacar, nos permite neutralizar las situaciones que no son favorables para nosotros. Sin embargo, algunas veces este mecanismo que forma parte de nuestros estados de alerta, pues sencilla y llanamente, pues no funciona de manera normal, sino que produce problemas de salud y lejos de ayudarnos, pues nos crea una incapacidad. En la aparición de la ansiedad como estado anormal, como estado patológico, inciden diferentes factores. Hay factores que tienen que ver con nuestra predisposición individual. Hay factores que están ligados a nuestro carácter, a nuestra personalidad, a nuestra constitución biológica. Hay factores incluso genéticos que participan cuando se produce un estado de ansiedad. Hay personas cuyo sistema nervioso es equilibrado, es móvil. Hay otras personas, por el contrario, cuyo sistema nervioso tiende al desequilibrio y es más frecuente en esos casos encontrar que se presenten estados anormales de respuesta cuando hay estímulos negativos, como puede suceder en el caso de la ansiedad. También existen determinados factores que pueden desencadenar, que pueden hacer que la ansiedad se instale ya no como una respuesta normal, sino como una respuesta patológica. Y dentro de estos factores, pues podemos estar mencionando situaciones que se presentan en la vida cotidiana y que desbordan o sobrepasan nuestra capacidad de respuesta como seres humanos, acontecimientos que suceden a lo largo de nuestra vida en determinados momentos y que son o implican consecuencias graves para nuestra vida y por lo tanto generan estas respuestas de zozobra, de inquietud en una intensidad anormal. También pueden darse estados de ansiedad cuando hay obstáculos muy importantes, cuando nos hemos trazado grandes expectativas e interfieren en su logro la presencia de determinados obstáculos. Y en algunos casos, por supuesto, que no podemos obviar, también la ansiedad puede estar ligada al consumo de determinadas sustancias. Pero no es eso lo que nos interesa hoy fundamentalmente conversar con ustedes. Más bien queremos centrarnos en la ansiedad como respuesta ante las distintas situaciones que se presentan en nuestra vida. También para que los estados de ansiedad pasen a convertirse en estados patológicos, en estados de enfermedad, pues existen algunos factores que están ligados al sostenimiento de esos estados ansiosos y que tienen que ver con la manera con la que, a través de la cual nosotros como seres humanos gestionamos nuestros contactos, gestionamos la mediación que hacemos de los conflictos, de los estímulos
en los que nos vemos nosotros ligados. Puedo hablar, por ejemplo, de uno de ellos, las soluciones que a veces intentamos y que son soluciones que a largo plazo nosotros de entrada sabemos que no van a ser positivas y sin embargo insistimos en ellas. Son soluciones que yo le llamo contraproducentes, producen el resultado contrario a lo que nosotros estábamos buscando y eso nos puede generar ansiedad. También puede darse el caso de que como personas no hayamos a lo largo de nuestros aprendizajes en la vida aprendido los mecanismos o adquirido las herramientas de afrontamiento necesarias para gestionar nuestros diferentes contactos con el medio. Tanto los factores predisponentes como los factores desencadenantes y los factores de sostenimiento tienen un papel muy fundamental para que los estados de ansiedad se instalen y además para que sea mucho más difícil gestionarlos, mucho más difícil tratarlos. Pero esto no quiere decir que debamos rendirnos o que no podamos nosotros trabajar para mejorar cuando sentimos ansiedad, cuando nos sentimos en estos estados de zozobra, en estos estados de disconfort psicológico. Normalmente, aunque estos procesos, estos factores de los que he venido hablando, se producen y con independencia de ellos, como seres humanos poseemos siempre mecanismos que nos permiten mejorar nuestra gestión de los estímulos negativos y evitar que se instalen en nosotros esos estados de ansiedad. Hay un mecanismo que me gustaría mucho recomendar y es el mecanismo que yo le llamo el mecanismo de distracción, el uso de distractores. Cuando sentimos que estamos en una situación de zozobra, en una situación de miedo, de temor, es conveniente, lo primero, cambiar las condiciones en las cuales estamos desarrollando esa actividad que nos está produciendo ese disconfort, nos está produciendo ese temor. El cambio de actividad puede ser importante cuando estamos tratando de gestionar un elemento que nos está produciendo disconfort, que nos está produciendo zozobra. En estos días en que muchas personas están preocupadas, están con sentimientos de incertidumbre ante esta pandemia que está azotando globalmente a toda la humanidad, pues resulta muy importante tener a nuestra disposición esas actividades que pueden ser consideradas como distractoras. Puede ser la jardinería, sembrar plantas, puede ser algunas personas que usualmente les gusta leer, pues puede ser volver a leer, repetir la lectura de libros que en algún momento nos ocasionaron placer, nos hicieron sentir bien. Puede ser buscar en el cine, en las películas, en los filmes, es decir, buscar aquellas actividades que conocemos nos hacen sentir bien para mantener un tiempo fuera de esas otras actividades o de esos otros pensamientos, porque no necesariamente tiene que tratarse de una actividad la que nos cause ansiedad. A veces son nuestros propios pensamientos generadores de ansiedad por toda esta situación de incertidumbre, por toda esta situación de zozobra. Por otro lado, hay otros mecanismos que pueden también utilizarse para combatir estos estados de ansiedad. La meditación ha pasado a ser en los últimos años un recurso que se utiliza mucho para recobrar el bienestar psicológico, porque permite un estado de relajación que es muy positivo para nuestra salud, incluso no solo psicológica, sino también en el caso, muchas veces somatizamos los síntomas psicológicos y en este caso el mindfulness, la meditación, pues han pasado a ser mecanismos que se utilizan mucho
para contrarrestar estos sentimientos de disconfort. Por último, quisiera también proponer como uno de las actividades, como uno de los consejos que mejor puede utilizarse en estos momentos para combatir la ansiedad, es informarnos bien con respecto a esos estímulos que nos están produciendo disconfort. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras creencias o la mala orientación que recibimos alrededor de lo que se informa en algunos medios, pues puede generar en sí misma esos pensamientos de disconfort, de temor, esa incertidumbre. Por tanto, una buena orientación, una buena información puede ser vital para evitar que ese disconfort se instale en nosotros y no nos permita pues desarrollar nuestras actividades de manera óptima. Espero que esta información les haya permitido identificar algunos de los elementos que están presentes en la aparición de los estados de ansiedad y también algunos de los mecanismos que se pueden utilizar para contrarrestar esos estados. Les invito a que se suscriban al canal y próximamente estaremos viéndonos con otros materiales que igualmente pensamos les sirvan de utilidad en estos momentos. Muchas gracias y hasta pronto.